Puedes comenzar. Eh, Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar acerca de las políticas educativas. Yo soy José González Juárez y mi equipo está conformado por Miguel Ángel Juárez, Karime Paola, Galindo, Lupita Villordo, Jonathan Hernández y Andrés Alejandro. Eh, bueno, yo voy a hablar acerca de las políticas, de la política educativa. Pues se ve en el significado del trabajo de Muñoz Sedano, que es alguien que en el año de 1991 hizo un estudio de las políticas educativas y llegó a la conclusión de que no necesariamente excluyentes, lo sintetiza él de la siguiente forma, que es el eje productivo. eh, Esto ve a la institución educativa como una empresa, el eje humanista, que mira a la comunidad educativa, el eje estructural estudia la organización educativa formalizada, el eje político identifica la institución educativa como una pelea entre el poder y la libertad, y el eje sistemático ve la institución como un sistema abierto, el eje cultural considera a la institución educativa como transmisora, reproductora o creadora de cultura. Pues estas corrientes educativas impregnan a modo de ejes transversales los proyectos educativos y también, por ende, el currículo de todos los niveles y modalidades. Por favor. También voy a hablar acerca de las políticas educativas en Latinoamérica. Pues la CEPAL, UNESCO, en 1992, decía que la educación empezaba a ser considerada como una vía para el conocimiento, y de esta manera la educación y producción de conocimientos se convirtió en una parte inseparable para la cultura en los pueblos, y pues debería ser una preocupación central en los países de la región para avanzar hacia el desarrollo armónico e integral. Pues todo esto le dio un giro radical a la estrategia educativa, ya que cambiaba de una escuela expansiva a una competitiva, y todo esto a través del aprendizaje, y se apoyó en cuatro vértices, que es el desprestigio a que es sometida la escuela, la crisis de los paradigmas de investigación educativa, la irrupción de nuevos desafíos y el desarrollo humano. Mi nombre es Jonathan Hernández. Les voy a hablar las políticas de carácter doctrinario. Al referirnos a estas políticas, son aquellas que debemos de tenerlas como un cambio social, tanto en la educación como en la sociedad. Dentro de estas se encuentran la de educación y ambiente. Eh, Decir que la educación debe de estar orientada hacia una praxis política y crítica que promueva la transformación en general. Hablar sobre las políticas y la educación ambiental es analizar las estructuras sociales, económicas, a la medida que afectan a la sociedad y también pues al medio ambiente. No se trata de hacer una práctica neutra, sino que lo tomemos como un compromiso para solucionar todos los problemas y los cambios a los cuales estamos sometidos. Para esto es necesario que la acción educativa sea transformadora de nosotros como individuos, comprometidos con la sociedad y con la conciencia en los problemas actuales, y así generar soluciones para el desarrollo social y ambiental sustentable. Las estructuras políticas eh, cuestionan el desarrollo y todo el modelo que hoy en día está. Los cambios deben de venir desde una estructura, ya sea tanto desde las instituciones hasta las leyes,
e implantar una que rompa con las estructuras locales, nacionales e internacionales y que estén más acordes con la realidad, respetando así los ciclos de la economía sin afectar a lo ecológico. Estos cambios deben conducir a una relación socioeconómica y ambiental más justa. Y entonces, cuando hablamos de esto, también nos referimos a que el mundo ha estado cambiando. Eso quiere decir que siempre está en un constante proceso de evolución. A eso se le llama la globalización. Esto ha dejado obsoleto muchos planteamientos educativos y que hoy en día aún se mantienen en vigencia política. Las instituciones educativas y los educadores han de ser sensibles a estos nuevos espacios que se han estado abriendo y ver la interdisciplinariedad como múltiples relaciones, y debe de ser de urgencia y de carácter necesario que los ciudadanos estemos inmersos en el mundo. Es evidente que en un entorno creciente de la globalización económica y política, estamos obligados a las decisiones en un proceso de poder financiero y monetario que nos obliga a estarnos moviendo en un terreno donde cada vez se cambian las leyes, tanto educativas como generales, afianzándonos hacia un sistema económico como corporaciones financieras que están necesitadas de estas políticas. Y esto nos lleva a que cada vez haya más competitividad y en la educación. Esto quiere decir que es un factor clave en el desarrollo de cualquier nación, y en todos los niveles tiene un papel relevante. La competitividad de los países y los sectores productivos. La educación sirve o tiene como función desarrollar el conocimiento en el recurso humano para dar respuesta a los problemas y necesidades que acontecen en la realidad, tanto ya sea en el ámbito empresarial y en lo social. Es importante que toda institución educativa desarrolle un análisis de los problemas y las necesidades que, que están alrededor de nuestros contextos y nuestra realidad, y diseñar programas de estudios para satisfacer las necesidades y las demandas. Pero claro, al hablar de esto también hablamos de la cultura de la paz. La educación no debe de estar ajena a pesar de cualquier desarrollo, ya sea económico. Debemos de estar siempre educados para fomentar y promover los derechos humanos. Por eso se habla de que todas estas tienen que ver y están en relación como un pilar en la educación. Debemos de concebir el contexto y los estados, los espacios y la evolución histórica de los países. Eh, Hablar sobre democracia, un conocimiento de la cultura y ajustarnos a las necesidades que presenta cada país, y así incorporar un eje transversal en la formación de relación entre los miembros y la sociedad, la escuela, la política, entre cualquier otro ámbito. Y es lo que nos lleva al punto final: la política, la ciudadanía y la educación. Eh, para algunos autores, el conocimiento es variable y a veces las organizaciones sociales y económicas van transformándose, tanto ya sean en los recursos, en las mismas personas, en la manera de producir, de crear leyes, de adaptarse a nuevos gobiernos. Entonces la ciudadanía se ve adentrada en estos grandes cambios, y la educación sirve como orientadora para relacionarnos entre sí y relacionarnos con estos cambios, como lo he venido diciendo. Es de manera más básica formar al ciudadano dentro de un marco de democracia, mediante las leyes que nos rigen, ya sean políticas educativas o sociales. Para concluir, se requiere la incorporación de dimensiones tanto afectivas como éticas en el proceso de aprendizaje, y así situarnos en una sociedad donde el mercado y la política y la globalización avancen, pero sin olvidarnos de lo importante que es el medio ambiente y las relaciones humanas. Eso sería todo de mi parte. Buenas tardes, yo soy Andrés Alejandro. Ah, hay aspectos en los cuales hay focos en donde la política educativa tiene que actuar. Entre ellos está la integración
interculturalidad, la ética y la inclusión. Yo voy a empezar por la interculturalidad. Aquí pasa que en la escuela, en centros educativos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay una diversidad de distintas culturas y sociedades que están juntas e interrelacionadas. Lo que pasa es que la educación tiene que promover y defender la diversificación cultural, igual los procesos que puedan desprenderse de ellos, quitarnos la mente cerrada y pues abrirnos más a la tolerancia. Un ejemplo básico y que todos conocemos fue en tiempos del Tercer Reich, en donde la educación en Alemania, los estudiantes y los docentes empezaron a cerrar su mente porque no querían mezclarse pues, con los judíos. Y pues en la actual Alemania hay un movimiento identitario en donde se promueve lo mismo, en donde los alemanes no quieren mezclarse con otras razas. Y por eso a lo que voy es que la educación tiene que luchar contra esas ideologías o movimientos negativos. ¿Y por qué hay que aceptar que estamos viviendo en una realidad heterogénea y no homogénea? El otro punto, el anterior, el otro punto es la inclusión. Antes, la inclusión, aquí lo que pasa es que las escuelas tienen que dejar entrar a los estudiantes, sean quienes sean. Es ir más allá de los estudiantes estandarizados. Es decir, en la educación tiene que estar incluida personas con discapacidades diferentes, en diferentes estados socioeconómicos, grupos culturales, sexo, edad, incluso en los adultos, o sea, que ya sobrepasaron la edad estándar. Y porque esta es una forma en que las escuelas pueden ser más abiertas, más diversas, más comprensivas, pues ante esas situaciones. El otro punto es el de la ética. Aquí es un punto muy importante porque los docentes, los estudiantes, otras autoridades educativas, los centros educativos, escuelas, universidades, planes y programas de estudios, forzosamente tienen que incluir la ética, y porque es una forma en que los estudiantes y otros más puedan desarrollarse moralmente. ¿Y por qué es triste? Y pues que la sociedad actual que defienda más el avance de las ciencias y las tecnologías y que la escuela participe en ello y pues a la vez que empiece a disminuir los valores, los principios, la moral. Lo que pasa es que aquí en las escuelas los docentes tienen que desarrollar en los estudiantes un nuevo esquema de moral en donde se les pueda corregir ciertas conductas inapropiadas que traigan de la casa,
de la comunidad, de sus círculos sociales. Más adelante. Otros 3 puntos que debe incluir desde las políticas educativas es la calidad educativa, los idiomas y la docencia. En calidad educativa, aquí se refiere que la educación es gratuita, es para todos, así como lo dice el artículo 3, pero aparte de que la educación sea para todos, la calidad tiene que ser la misma. Y porque las políticas sí, es cierto, o sea, que sí defienden que la educación sea para todos, pero si vamos a las regiones más distantes, vemos y sabemos que la calidad de las escuelas es deficiente, porque a lo mejor no hay pizarrones, no hay mesas o butacas, no hay ventanas, no hay puertas, a lo mejor el tejado es de paja o de otro material, a lo mejor no hay loseta en el suelo y que es pura tierra, hay charcos, lodo, y los estudiantes tienen que estar en eso y es obvio que el rendimiento académico no va a ser igual. Es necesario pues que la tecnología igual llegue a esas partes. Igual es indispensable que la política actúe en la sociedad en donde incrementen más cosas como el agua potable, la luz, entre otras cuestiones más, y porque estas pueden afectar al proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. El otro punto son los idiomas, y pues que sí son muy importantes, porque ya sabemos que los idiomas, o pues el dominio de uno, dos o más idiomas, eso le va a favorecer a los estudiantes más oportunidades de trabajo, de trabajar en otros estados de la República Mexicana, incluso irse al extranjero. Y ahora ha sido muy importante el idioma inglés en los últimos tiempos, y por tanto es importante que el inglés, o sea, que sí se trabaje en las escuelas, desde la primaria. Sí, continuar con eso, y porque sí es igual un modo en el que los estudiantes van a desarrollar o que van a desarrollarse cognitivamente y lingüísticamente. Otro aspecto y último es el de la docencia. Aquí es importante que las políticas educativas participen en la formación docente, en la actualización de ellos, que la formación que sea continua, aparte que se desarrolle bien en las ciencias, es indispensable que los docentes igual se desarrollen pues éticamente, y porque ellos son el reflejo de los estudiantes. Que los estudiantes igual sean muy participativos, comprometidos, entusiasmados en lo que van aprendiendo, al igual que los estudiantes al ejercer su profesión. Y yo creo que esos 6 puntos, igual que los que dijo el compañero Jonathan, o sea, que sí son muy importantes que sean tomados en cuenta, y porque es una forma en que van a mejorarse los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y pues es todo. Gracias.
Bueno, yo les voy a hablar sobre las políticas educativas. El estudio de la educación desde el punto de vista político remonta desde hace miles de años. Es igual de antiguo que el ser humano. Pero después de diferentes cambios, después de diferentes modificaciones, llegamos hasta la actualidad, que es cuando la escuela cumple principalmente dos funciones políticas. La primera es que debe asegurar desde la socialización política, asegura la lealtad básica hacia el régimen establecido. Y de la misma forma también debe garantizar el reclutamiento de la élite política. Y bueno, si hablamos desde la literatura anglosajona, la política siempre quiso decir poder. Cuando hablamos de política, hablamos de poder. Desde esta filosofía remontan dos vertientes. La primera es policy, que quiere decir que es un plan o un programa de acción, y la otra es politics, y esta es el resultado del enfrentamiento de los programas de acción o los programas políticos. Sin embargo, nos vamos a enfocar más sobre los programas de acción, es decir, sobre la vertiente de policy. Y bueno, los programas de acción realmente son manifestaciones políticas que van encaminadas hacia el logro del poder y se dividen en dos. El primero o el primer nivel es el gubernamental y este está regido por el Estado. Lo que busca o lo que pretende es la organización de la vida pública, la vida social y la vida política. Y el segundo nivel es el institucional y este es el que simplemente afecta o se enfoca en los componentes de la identidad pública. Bueno, la política en sí debe ser realista y pragmática. Esto quiere decir que la política es el poder para hacer algo, para intervenir, para mejorar la realidad de las circunstancias de la educación en este caso, porque estamos hablando de educación, con tal de generar o de obtener un bien en común. Es el poder para hacer. Y bueno, ya simplemente hablando sobre realmente la naturaleza y qué es lo que busca la política educativa, nos basamos en 10. 10 nos menciona que la política educativa es el conjunto de principios, objetivos, de fines que orientan la educación educativa en los ámbitos estatales y en las instituciones públicas. En general es una ciencia positiva que busca y analiza las manifestaciones políticas que se dan dentro del ámbito educativo, así como busca analizar la relación que existe entre la política y la educación, todo con el objetivo de poder lograr un bien en común. Y bueno, busca solucionar también problemas sociales que se generan dentro de la educación. Y para terminar, solamente quiero citar a Kogan, que dice que la educación es política por naturaleza propia. Política educativa de México. En su panorama, bueno, esta investigación tiene un doble objetivo. Por un lado, es describir y caracterizar, analizar la política educativa que impulsa el Estado mexicano en la educación obligatoria. Por otro lado, sitúa dicha política en contexto latinoamericano. En el marco de esta investigación se define la política educativa de dos sentidos. En primer lugar, como el flujo articulado, regulado y direccionado de bienes, que moviliza desde el Estado para garantizar el derecho a la educación de niños y adolescentes desde el nivel preescolar hasta su graduación de la educación media superior. Según lo establecido el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación. En segundo lugar, la política educativa alude también a la capacidad de los gobiernos para sostener y elaborar las estrategias y direccionar la actividad del Estado hacia el logro de los objetivos propuestos. La siguiente. En el sistema educativo mexicano, su estructura y tamaño, la educación básica constituye el primer tramo del ciclo obligatorio y está segmentada en 3 niveles
preescolar, primaria y secundaria. Existen 3 tipos de servicio en la oferta de educación preescolar y primaria: general, comunitaria e indígena. Hay 5 para la secundaria, que es la general, la técnica, la telesecundaria, comunitaria y para los trabajadores. En el nivel preescolar se extiende por 3 años. Esta está orientada a los niños de 3 a 5 años. Este servicio educativo le ofrece a la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de los estados y los organismos particulares en los medios rural, urbano y urbano marginal. En el nivel primaria, este es de carácter obligatorio. El tramo teórico de edad para cursar este nivel es de los 6 hasta los 11 años. En el nivel secundaria, la edad que se debería cursar se extiende desde los 12 hasta los 14 años, con el objetivo de ofrecer conocimientos y habilidades avanzadas que consoliden los procesos iniciales en los niveles anteriores, el preescolar y el primario. En el nivel medio superior, este es el último competente, que es obligatorio desde el año 2012. Todas sus modalidades tienen una duración de 3 años, dirigidas a adolescentes entre 15 y 17. El bachillerato comprende opciones que tienen por objetivo garantizar la formación para el ingreso a la educación superior y la adquisición de habilidades propias del mercado laboral. Estas opciones educativas son ampliamente diversas y están reguladas por el Sistema Nacional de Bachillerato. Recientemente, por el Sistema Nacional de Educación Media Superior, están sujetas en términos curriculares al marco curricular común. La oferta actual de educación media superior se organiza en 3 grandes modelos o subtemas, que es el bachillerato general, el bachillerato tecnológico y el profesional técnico. La siguiente. Bueno, como ya les mencionaba, está el bachillerato general, que corresponde al tipo educativo propedéutico, que está orientado a preparar a los alumnos para el estudio de diferentes disciplinas científicas, tecnológicas y humanistas. Estos servicios educativos corresponden a dicho bachillerato, que se da en 3 modalidades, que es la modalidad escolarizada y modalidad mixta. En el bachillerato tecnológico forma a los jóvenes en actividades productivas, agropecuarias, pesqueras, forestales, industriales, de servicios, etcétera, con el fin que les permite emplearse o continuar con sus estudios superiores. En la educación profesional técnica se imparte como una carrera para ofrecer la formación de personal técnico. Tiene como propósito preparar recursos humanos que ocupen mandos intermedios y se desempeñen laboralmente en funciones como la supervisión, el control y la evaluación de los procesos de producción. La siguiente. Y bueno, por último, en los focos de intervención de la política educativa, esta actividad pública del Estado que se inscribe en cada uno de estos focos de intervención es la que permite el funcionamiento cotidiano de cada una de las escuelas en el territorio. Como número 1, tengo que hace referencia a la dimensión curricular del sistema educativo. Es aquí donde se definen los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el número 2, esta tiene que ver con la infraestructura del equipamiento y la dotación de tecnología en las escuelas. Número 3, esta va relativa a los docentes, que es su formación inicial, la entrada de servicio profesional, la formación continua y la carrera del docente. Estos 3 núcleos son los que permiten delinear la oferta educativa, una propuesta curricular
materiales didácticos y reglas de juego para las instituciones, y las aulas, las escuelas con las infraestructuras, su equipamiento y docentes que día a día asisten a dar sus clases. Hay un conjunto de acciones que se suma a las ya mencionadas y tienen que ver con fortalecer la demanda educativa. Acompaña a los estudiantes en sus necesidades más básicas y elimina las barreras al acceso, la permanencia y la graduación en el sistema educativo. Como número 4, estas acciones configuran un cuarto foco de intervención orientado a dotar de equidad al sistema educativo. Ok, yo les voy a explicar más o menos en qué consisten estos focos dentro de la política educativa de nuestro país. En el caso del currículo y medios de gestión, está basado más principalmente como un instrumento de política pública que expresa y propone las normas como las aspiraciones dentro de las instituciones inclusive. También es un recurso pedagógico que configura la práctica educativa como al igual que es un contenido para la educación, al igual que los modelos educativos, en este caso para su gestión, que se están fomentados directamente dentro de los centros educativos. En el número 2 está la infraestructura, el equipamiento y la tecnología. En esta actividad es orientar a la infraestructura a más que nada que sea dotado para un centro educativo. La atención que se debe dar es más que nada debe ser presente dentro del marco, o en este caso del plan educativo que se tiene plasmado, principalmente porque es una de las orientaciones donde puede definir precisamente el contenido. Se caracteriza también por ser más que nada porque aquí en esta infraestructura es donde adaptamos las tecnologías dentro de cualquier formación. Entonces también por eso es uno de los focos más, bueno, en este caso focos importantes. El tercero es los docentes. En nuestro país, los docentes representan el 2.5 del total laboral de nuestro país y el 28% por ciento de la obra laboral, o en este caso la obra profesional. Contempla las intervenciones que están destinadas a la formación, no solamente inicial, sino en todo el servicio profesional. Y también dentro de la carrera es avanzar cierta trayectoria profesional que incluye que las evaluaciones periódicas, como lo marca incluso la SEP en nuestras leyes generales de la educación, son aplicadas de forma obligatoria. Pero obviamente esto también aplica mucho lo que es su formación y el servicio que implica un docente. Y al final está la equidad, que era lo que mencionaba mi compañera Lupita, que era ampliar las oportunidades de acceder y manifestar, transmitir, incluso permanecer a un sistema educativo o a un plan educativo. También era eliminar toda condición social que sea discriminada más que nada de una forma efectiva, al igual que tener todas las oportunidades y en este caso accesos, actividades, oportunidades del mismo servicio educativo, sobre todo el fomento con los alumnos y en este caso con todo el sistema. Y bueno, como conclusión, ay, como conclusión, nos dice que la solidez del sistema educativo no es un obstáculo a un carácter dinámico o a su capacidad de cambio. De la mano del conjunto de políticas orientadas a dotar diariamente de sustentabilidad a su funcionamiento, hay un amplio espectro de acciones de redireccionamiento que tiene, por ejemplo, su permanente adecuación a las nuevas demandas de la sociedad, la mejora de la calidad de sus servicios y obviamente también un carácter equitativo e inclusivo. En este caso, le damos las gracias por la atención a nuestra presentación. Nosotros estamos presentando el tema de políticas educativas y, bueno, más que nada de la asignatura de la unidad de aprendizaje de legislación educativa. Les agradecemos por la participación y a la asistencia a nuestra presentación. Y, bueno, me queda decirles que muchas gracias.
Gracias, hasta luego.